Muy buenas noches, estimado tutor y compañeros. Este es el videotutorial del profesor investigador. Se presenta nuevamente debido a problemas de copyright con la plataforma YouTube. Esta actividad corresponde al módulo de investigación educativa para el doctorado en ciencias de la educación. Este videotutorial del profesor investigador cubrirá o presentará los 5 aspectos solicitados para la evidencia. El primero de estos son los antecedentes históricos de la ciencia y su relevancia en la investigación. Desde la mirada de Gacto y Palacio es una tarea titánica eh, entender lo que es el compendio de avances históricos de la ciencia en la historia, puesto que serían demasiados. Pero sí se propone un resumen de cómo se hacía investigación en 3 grandes momentos. En la ciencia antigua se enfocaba principalmente la razón como el medio para entender los fenómenos y todo partía de la razón como la respuesta para cualquier problema. Pero pues se dejaba de lado lo que era la experimentación o la verificación. Luego aparece la mirada de la ciencia clásica en la que se plantea la necesidad de utilizar una serie de pasos para entender el fenómeno y posteriormente se conoció como el método científico. Y finalmente tenemos la ciencia moderna que entiende que existen objetos y cosas que no pueden ser tocadas o vistas de manera convencional y por ende se requieren instrumentos especializados. De allí que se descubre el átomo, se propone la teoría atómica y se entiende que todas las partículas del universo están compuestas por esta materia. Para este primer ámbito se propone la siguiente pregunta de reflexión. ¿La investigación parte de lo que conoce el sujeto o la investigación parte de lo que busca entender el sujeto? ¿O la investigación parte del propósito para el cual investiga el sujeto? Cada uno deberemos hacernos esa pregunta. El segundo ámbito son los valores e intereses de la investigación. Para Campos, el interés de la investigación es conocer un fenómeno identificando los patrones y características propios del mismo. Esto es simplemente una extracción de la realidad desde la experticia del académico o del investigador, estableciendo hasta qué punto yo puedo entenderlo y hasta qué punto puedo expandirlo desde la mirada de otras disciplinas o de otros campos del saber. Y en este devenir, pues se crea o se construye nueva ciencia o nuevos conocimientos. Por ende, Portela establece que la tarea del investigador también requiere la aceptación de la verdad de una manera objetiva, siendo justa para con los participantes y para con la academia. Y esto pone muy en juego lo que es la parte ética y moral en la que el investigador no puede responder a intereses personales o a intereses privados. Para esto propongo otra pregunta de reflexión y es, ¿en qué punto se desdibuja la delgada línea de la verdad cuando los intereses de la investigación se superponen a la ética y la moralidad del investigador? El tercer ámbito a cubrir es el concepto de paradigma epistemológico de la educación, entendiendo que paradigma es la visión que nosotros tenemos de la realidad y cómo desde esta nosotros nos relacionamos o entendemos el papel que jugamos con otros actores. Hay 4 visiones de la realidad que son el positivismo, que entiende la realidad como algo numérico o estadístico muy propio de estudios cuantitativos. Tenemos el pospositivismo que entiende que el ser humano es imperfecto y por ende sus herramientas también lo son y solo atisbamos fragmentos de la realidad. Luego tenemos la mirada crítica, muy propio de estudios de intervención, en la cual a través de la intervención se transforma la realidad y con los resultados pues logramos hacer como una interpretación o una catarsis sobre la misma. El constructivismo entiende que el conocimiento es algo que evoluciona con la sociedad, puesto que la sociedad ejerce presión o ejerce influencia sobre, eh, sobre el conocimiento. En otras palabras, el conocimiento no está desligado de los avances sociales o de los cambios sociales.
Para esto proponemos la pregunta de reflexión llamada así. ¿Qué hace que el paradigma de dos investigadores sobre un mismo fenómeno tenga mayor validez y fiabilidad? El cuarto ámbito a ser cubierto es la relevancia de la ciencia en la práctica educativa, entendiendo que la educación es una ciencia que tiene unos conocimientos y unas técnicas y unos métodos que se estructuran para entender un fenómeno y producir nuevo conocimiento o hacer ciencia. Esto, desde la visión de Bernal, parte de la práctica educativa y cómo lo que conoce el investigador es solamente la parte lógica, pero el proceso es la parte metodológica que me lleva a un resultado y ese resultado es la generación de nuevo conocimiento. Y ese nuevo conocimiento es una vez más reflexionado y se inicia nuevamente un ciclo en el cual el investigador busca todo el tiempo trazar nuevos límites a lo que reconoce de la realidad. Para esto propongo una pregunta y es, ¿la investigación educativa solo se encuentra centrada en la práctica educativa o un mito propio del enfoque de la complejidad en el hacer de ciencia? ¿Es esta concepción real o es esta concepción simplemente una forma de limitar lo que es la investigación, lo que es la práctica educativa? Por último, tenemos el ámbito del profesor como investigador científico, entendiendo que son cinco dimensiones las que Vázquez, Eol proponen. Y la primera es el investigador o el docente investigador como un profesional que domina la enseñanza y la pedagogía y también las técnicas de investigación, teniendo plasticidad o una inteligencia emocional para abordar los problemas sin perder objetividad y que su práctica docente le facilite realmente el entramado de esos hallazgos. A su vez, una dimensión ética en la cual, mediante esa objetividad, es capaz de afrontar los retos sociales sin que juegue su subjetividad. Y por ende, pues su praxis o su quehacer es mucho más loable en el sentido de no toma una posición ni a favor ni en contra. Luego tenemos la notoriedad en cuanto a la investigación o el profesor investigador que se relaciona con la constante publicación y actualización mediante estudios, lo que le traerá como beneficio un reconocimiento a nivel académico y sobre todo le mantendrá vigente o trending a nivel local mediante el cubrimiento o cumplimiento de lineamientos nacionales y a nivel internacional mediante su reconocimiento y también cumpliendo pues con los altos estándares. Estos fueron los académicos consultados para la elaboración de la evidencia referida.